Si me dices que la raíz cuadrada de un número desconocido elevado al cuadrado, al ser la raíz y la potenciación operaciones contrarias, puedo cancelar y decir que esto es igual al mismo número. Y yo te voy a decir que no, no siempre es así. Bien, antes de iniciar, algo muy importante, clave y fundamental. ¿En qué conjunto numérico nos encontramos? No es lo mismo plantear cosas en el campo de los números complejos que en el campo de los números reales. Así que, para este caso, vamos a trabajar únicamente con los números reales. Todo lo que yo plantee se va a hacer en el campo de los números reales. Y bueno, ya conociendo, si sabemos que las operaciones inversas, una es la suma y la resta, son inversas, entonces la podemos demostrar. Por ejemplo, si tenemos un número A más un número B, eso es igual a un número C, siempre y cuando que A, B y C sean números reales. Y en sí tiene sentido de que nos dé un número real. Entonces, si yo estoy haciendo la operación de A más B que nos da un número C, lo que básicamente estoy haciendo es hallar un número C que al operarlo con el opuesto de A es igual al número B. Un ejemplo podría ser un 12 más 6 es igual a 18. Entonces, puedo decir también que 18 menos 6 es igual a 12, siendo menos 6 el opuesto de 6. Lo mismo al parecer ocurre con la multiplicación. Si yo tengo dos números, un A por B, su producto me da un número C. Y entonces lo que estaré hallando es un número C que al dividirlo para un número A me da el número B, siempre y cuando que A sea diferente de 0. Un ejemplo podría ser 12 por 2 es igual a 24. Y para demostrar que la división es la inversa a la multiplicación, podemos decir que 24 dividido para 2 es igual a 12. Para demostrarlo de forma más explícita podemos verlo en la siguiente ecuación. Cuando nosotros tenemos una ecuación de primer grado y de una sola incógnita, lo que ocurre en una ecuación no es el procedimiento de pasar hacia un lado al otro haciendo la operación contraria. Lo que en verdad está ocurriendo, la misma operación en ambos miembros. En este caso, la igualdad separa dos miembros. El primer miembro es 4x menos 22, igual a 2, los otros 2 siendo el segundo miembro. Entonces, se puede pensar que tenemos un número desconocido tal que al multiplicarlo por 4 y restarle menos 22 es igual a 2. Teniendo en cuenta que nuestro planteamiento, nuestra ecuación se encuentra en los números reales. Entonces, para poder despejar la x dentro de esta ecuación, vamos a tener que resolver usando el mecanismo de operar en ambos lados. Como ese menos 22 está restando, para poder sacarlo y despejar la x, tenemos que aplicar una operación que me quite ese menos 22, que en este caso sería sumar 22. Pero si sumo el 22 unidades, también tengo que sumar 22 unidades del otro lado. Entonces, de esa forma ya se me eliminaría el 22 y únicamente me quedaría 4x igual a 24. Y ese 4 me está multiplicando ese valor de x que quiero hallar. Entonces, para poder eliminarlo, lo que hago es otra vez hacer la misma operación en ambos miembros. Y lo que hago es dividirlos para 4. Entonces, al momento de que yo divida para 4, ya x me quedaría x por 1. Entonces, cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número. Entonces, me quedaría que x es igual a 6. De esta forma, sabiendo que las operaciones son inversas, son reversibles. O sea, quiere decir que la suma y la resta son inversas. Y la multiplicación y la división también son inversas. Lo contrario. ¿Qué pasa en la potenciación? Bueno, para poder entender la potenciación, tenemos que decir que tenemos un número A elevado a un n es igual a un número B. ¿Qué quiere decir esto? Que un número A elevado a un número n quiere decir que n es la cantidad de veces que se va a multiplicar. Por ejemplo, si tenemos 2 elevado al cubo, o 2 elevado a la tercera, es igual a 2 por 2 por 2, es igual a 8. Entonces, puedo decir que 2 elevado al cubo es igual a 8. Eso quiere decir que estamos multiplicando el número 2 dos veces. 3 veces, disculpe. Entonces, otro ejemplo podría ser cuando tenemos 4 al cuadrado, que quiere decir 4 elevado a la segunda potencia, y esto es igual a 16, que es 4 por 4. ¿Qué pasa cuando tenemos una raíz? Bueno, se puede pensar que la raíz es la operación contraria a la potenciación.
pero ya veremos por qué no lo es del todo. Si tenemos un valor de a, la raíz de a, raíz enésima, cualquiera, de un valor a es igual a un valor c, lo que estamos hallando es un valor c que al multiplicarse n veces me da el valor de a. La raíz cuadrada se puede definir como cuando n es igual a 2. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tenemos la raíz sin ningún valor, así, de forma implícita, se sobreentiende que n es igual a 2. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hallar un número c que multiplicado n veces me da el valor de a. Un ejemplo, podemos hacer raíz de 64 es igual a 8. ¿Qué quiere decir esto? Que al multiplicar yo 2 veces 8 por 8 es igual a 64. Usando el mismo ejemplo anterior, podemos decir que raíz de 16 es igual a 4. Al multiplicar 2 veces el 4, o sea, 4 por 4, es igual a 16. Pero ¿cómo confirmamos que las operaciones en sí son reversibles y son inversas? Bueno, tiene que cumplir el siguiente ciclo. Empecemos con un número x. Para comprobar que las operaciones son reversibles y que son inversas totalmente, tiene que cumplir siempre esta condición, que con este número x, al aplicarle la primera operación, que en este caso es la potencia, me dé un número y, cualquiera puede ser. Y al volver a aplicarle la operación contraria, que en este caso sería la raíz, me tiene que dar el número x. Si este ciclo se cumple, yo puedo afirmar que ambas operaciones son reversibles. Una es la inversa de la otra. Entonces podemos probar con un ejemplo. Si tengo un número 2 y al aplicarle la operación de la potencia al cuadrado, me da 4. Y si le aplico la raíz cuadrada, eso es igual a 2. Entonces puedo decir que cumple. Por ahora puedo decir que cumple con el ciclo. Pero ¿qué pasa en caso de que yo tenga un número negativo? Entonces, ¿qué pasa? Si aplicamos el cuadrado en un número negativo, esto me iguala a 4. Pero si yo le aplico la raíz cuadrada al 4, esto me queda 2. ¿Qué quiero decir? ¿Que menos 2 es igual a 2? No, esto no es válido, para nada. No es válido porque es una incoherencia. ¿Qué esto significa? Bueno, que en caso de que yo tenga un número negativo y si lo elevamos al cuadrado me va a dar un número positivo, siempre. Entonces yo puedo decir que raíz de 4 es igual a 2. Entonces, ¿qué pasa si cancelamos la raíz con la potencia? Me queda 2, menos 2. Pero menos 2 es diferente de 2. Entonces no siempre se cumple que son reversibles las operaciones. Si el ciclo no se cumple, no son reversibles. Por lo tanto, no son del todo inversas. Pero entonces, esta situación, cuando tenemos un número desconocido, que al cuadrado y le sacamos la raíz a ese número que está elevado al cuadrado, va a tener dos tipos de situaciones. Puede ser igual a el mismo número siempre y cuando que eso que tienes adentro de ese x sea mayor o igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que sea positivo. Así que puedo decir que entre comillas cancelo o mato la raíz con el cuadrado. Pero ¿qué pasa si tienes un número negativo? Tienes el número multiplicado por menos 1 siempre y cuando que x sea menor que 0. Es decir, que si tienes un número negativo, ese valor se va a multiplicar por menos 1. Y esto es lo que se conoce como valor absoluto de x. Entonces puedo decir que la raíz de un número desconocido elevado al cuadrado es igual al valor absoluto de ese número. ¿Cómo podemos comprobar esto? Bueno, con una ecuación de segundo grado. Que tenemos un número x al cuadrado es igual a 16. Bueno, se piensa que tenemos un número desconocido tal que su cuadrado es igual a 16. Un detalle muy importante. Bueno, para poder despejarlo aplicamos la raíz en ambos miembros. La raíz de un número indicada así es un solo número y vale 4 en este caso. Y la raíz cuadrada de un x al cuadrado es igual al valor absoluto de x. Esto se puede encontrar más o menos en los libros, que la raíz de un número, en este caso la raíz de 16 es un solo número y vale 4. Es un número siempre positivo. Así que al momento de yo despejar esto, me queda que el valor absoluto de un número
es igual a 4. Bueno, en esto se puede pensar que en este caso tenemos dos soluciones, que hay dos números que me hacen que el valor absoluto sea 4, que son más menos 4, o sea, el 4 positivo y el 4 negativo. Ambos tienen como valor absoluto el número 4. Pero ¿qué es en sí el valor absoluto? En aritmética se puede pensar que el valor absoluto de un número es quitándole el negativo a dicho número. El valor absoluto de 4 es 4. El valor absoluto de menos 24 es igual a 24. Pero se puede pensar también que el valor absoluto es la distancia del origen al punto en la recta real. Es la distancia. ¿Y a usted le parece que un número tenga una distancia negativa? No, no tiene sentido de que una distancia sea negativa. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una ecuación? Que un número es conocido, da que el valor absoluto de ese número es igual a 3. Bueno, tenemos dos posibles soluciones. En las reales tenemos esas dos soluciones. Porque el primer número sería x igual a 3, la primera solución. Porque el valor absoluto de 3 es igual a 3. Pero la otra también sería x igual a menos 3. El valor absoluto de ese menos 3 es igual a 3. Entonces cumple la desigualdad. Entonces, no siempre no se puede cancelar así sin menores cuidados. ¿Por qué? Porque ocurre esta incoherencia, esta inconsistencia. Bueno, entonces, ¿a qué conclusión puedo llegar? Que cuando yo tenga la raíz de un número elevado al cuadrado es igual al valor absoluto de ese número, tal que cuando yo opere me va a dar siempre un número positivo. La raíz de un número, indicada si es un número, un único valor, y siempre va a ser positivo. Y el valor absoluto es la que cumple con la definición. Y si te ha gustado el video, por favor, no olvides regalarme un pulgar arriba y suscríbete.